¿Qué harías si tu propia hermana destruyera los regalos de cumpleaños de tu hijo frente a todos los invitados? Eso es exactamente lo que me pasó. Y lo que descubrí después hizo que todo tuviera mucho más sentido. Esta es una historia ficticia basada en situaciones que muchas personas experimentan en familias mexicanas. Los nombres y detalles han sido modificados para proteger la privacidad. El cumpleaños que lo cambió todo. Mi hijo cumplía 7 años, ese sábado de octubre, y había estado planeando su fiesta durante semanas. Contraté a un animador, pedí un pastel enorme de superhéroes en la pastelería de la colonia, y organizamos todo en el jardín de la casa que tanto trabajo me había costado conseguir. Era una casa modesta en las afueras de Querétaro, pero era mía, y estaba orgulloso de poder darle a mi familia un espacio propio después de años rentando. Mi hermana llegó tarde, como siempre. Valeria tenía esa costumbre de hacer esperar a todos, como si el mundo girara a su ritmo. Llegó con un regalo envuelto en papel brillante, saludó a mi esposa con frialdad y se sentó en una esquina del jardín, revisando su teléfono mientras los niños jugaban. Yo estaba ocupado atendiendo a los invitados, asegurándome de que todo saliera perfecto para mi hijo. La mesa de regalos estaba en la terraza, llena de cajas coloridas que los amiguitos habían traído. Juguetes, rompecabezas, carritos, videojuegos. Mi hijo estaba emocionadísimo, como cualquier niño de 7 años que ve ese montón de sorpresas esperándolo. El plan era que abriera los regalos después de partir el pastel, cuando todos estuvieran reunidos. Pero entonces sucedió algo que todavía me cuesta creer. Estaba en la cocina preparando más limonada cuando escuché gritos. Salí corriendo al jardín y la escena que vi me dejó paralizado. Mi hermana estaba junto a la mesa de regalos, tomando las cajas una por una y arrojándolas al suelo con fuerza. El sonido de plástico rompiéndose, de cartón aplastándose, de piezas desperdigándose por el piso. Los niños se habían quedado callados, algunos llorando. Mi hijo corría hacia mí con lágrimas en los ojos. «¿Qué demonios estás haciendo?», grité corriendo hacia ella. Valeria me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era de locura ni de arrepentimiento, era de satisfacción pura. Tomó otra caja, un robot que seguramente había costado varios cientos de pesos, y la estrelló contra el suelo antes de que pudiera detenerla. «Lo que debí hacer hace mucho tiempo», dijo con voz fría. «Enseñarte que no puedes tener todo mientras yo no tengo nada». Mi esposa ya estaba sacando a los niños del jardín, pidiendo a los demás padres que se llevaran a sus hijos. La fiesta se convirtió en un caos. Logré sujetar a mi hermana del brazo antes de que destruyera el último regalo. Ella se soltó con violencia y salió caminando de la casa, subió a su coche y se fue como si nada hubiera pasado. El jardín quedó lleno de juguetes rotos, de envoltorios pisoteados, de pedazos de lo que debió ser un día feliz. Mi hijo lloraba en brazos de su mamá. Yo estaba temblando, no de miedo, sino de rabia y confusión. ¿Qué había pasado? ¿Por qué mi propia hermana haría algo así? Si esta historia te está resonando, suscríbete a Casos de la Vida, narrado y activa la campanita para no perderte ningún caso. Comenta desde dónde nos ves. Los días después del cumpleaños. Pasé toda esa noche limpiando el jardín, recogiendo pedazos de juguetes, tratando de salvar lo que se pudiera. Mi esposa intentaba consolar a nuestro hijo, explicándole con palabras suaves que su tía no estaba bien, que no era su culpa. Pero las palabras no podían borrar lo que había visto, su tía destruyendo sus regalos, gritando cosas que un niño de 7 años no debería escuchar. Al día siguiente, mi teléfono no dejó de sonar. Mi mamá llamó llorando, exigiéndome que perdonara a Valeria, que era mi hermana, que la familia era lo más importante.
Mis tíos enviaron mensajes diciéndome que seguramente había sido un malentendido, que Valeria estaba pasando por un momento difícil. Nadie parecía entender la gravedad de lo que había hecho. Fue el cumpleaños de mi hijo, le dije a mi mamá por teléfono, tratando de mantener la calma. Destruyó sus regalos frente a todos sus amigos. ¿Qué malentendido puede haber ahí? Tu hermana está atravesando cosas que tú no entiendes, respondió ella. Siempre has sido el favorito, el que tuvo todo fácil. Ella ha sufrido mucho. Esas palabras me cayeron como un balde de agua helada. ¿El favorito? ¿Todo fácil? Yo había trabajado desde los 16 años. Había estudiado una ingeniería mientras trabajaba de noche en un almacén. Me había roto el lomo para comprar esa casa. Nada en mi vida había sido fácil, pero empecé a entender que había una narrativa familiar que yo desconocía, una historia que mi hermana había estado contando durante años y que todos parecían creer. Decidí que necesitaba respuestas. No podía seguir adelante sin entender qué demonios había pasado por la cabeza de Valeria para hacer lo que hizo. La confrontación que nunca esperé. 3 días después del cumpleaños, fui a su departamento. Valeria vivía en una zona céntrica de Querétaro, en un edificio mucho más bonito que mi casa. Siempre me había parecido curioso que se quejara tanto de su situación económica cuando claramente vivía cómoda, pero nunca dije nada. No era mi lugar cuestionar sus decisiones. Toqué el timbre varias veces antes de que abriera. Cuando lo hizo, me miró con fastidio, como si yo fuera quien hubiera hecho algo malo. ¿Qué quieres?, preguntó, bloqueando la entrada con su cuerpo. Quiero saber por qué hiciste eso, dije, manteniendo un tono calmado aunque por dentro estaba hirviendo. Quiero entender qué pasó por tu cabeza para destruir los regalos de un niño de 7 años. Ella se rió. Fue una risa amarga, llena de resentimiento. ¿De verdad no lo sabes?, dijo cruzándose de brazos. Claro que no. Tú nunca te das cuenta de nada que no tenga que ver contigo. Explícamelo entonces. Valeria suspiró y finalmente me dejó pasar. Su departamento estaba impecable, como siempre. Muebles modernos, una televisión enorme, decoración que probablemente había costado más de lo que yo ganaba en 3 meses. Me senté en el sillón mientras ella se servía un vaso de vino, aunque apenas eran las 11 de la mañana. Toda nuestra vida tú has sido el niño de oro. Comenzó sin mirarme. Mamá y papá siempre te apoyaron en todo. Cuando quisiste estudiar ingeniería, te pagaron los primeros semestres. Cuando te casaste, te ayudaron con el enganche de tu casa. Siempre tú. Espera un momento, la interrumpí. Ellos me ayudaron con 3,000 pesos para el primer semestre. El resto lo pagué yo trabajando. Y el enganche de la casa fue dinero que yo ahorré durante 5 años. No me regalaron nada. Pero te ayudaron, insistió ella, levantando la voz. A mí nunca me ayudaron con nada. Cuando quise poner mi negocio de ropa, me dijeron que era una pérdida de tiempo. Cuando me divorcié, me dijeron que era mi culpa por haber elegido mal. Siempre me han tratado como si fuera un estorbo, mientras a ti te tratan como un héroe. Me quedé callado, procesando sus palabras. Era verdad que mis papás habían tenido expectativas diferentes para cada uno de nosotros, pero nunca pensé que eso justificara lo que había hecho. Aún así, dije finalmente, nada de eso tiene que ver con mi hijo. Él es un niño inocente. ¿Por qué le hiciste eso? Valeria tomó un largo trago de vino antes de responder. Porque quería que sintieras, aunque sea una fracción del dolor que yo he sentido toda mi vida, dijo, mirándome directamente a los ojos. Quería que supieras lo que se siente cuando algo importante para ti se destruye frente a tus ojos y no puedes hacer nada para evitarlo. Tus palabras me dejaron sin aire. No era una disculpa.
Era una declaración de guerra. Los secretos que salieron a la luz. Salí del departamento de Valeria sintiéndome peor que cuando había llegado. No había conseguido una disculpa, ni siquiera un atisbo de arrepentimiento. Solo había encontrado resentimiento y amargura acumulados durante décadas. Pero sus palabras me habían dejado pensando. ¿Era cierto que mis papás la habían tratado diferente? Decidí hablar con ellos, cara a cara, sin intermediarios. Fui a su casa esa misma tarde. Mi mamá estaba preparando mole para la comida del domingo. Ese aroma inconfundible que llenaba toda la cocina. Mi papá estaba en la sala viendo un partido de fútbol. Una escena tan normal, tan familiar, que casi me hizo dudar si debía sacar el tema. Pero tenía que hacerlo. «Necesito hablar con ustedes», dije, apagando la televisión. Mi papá me miró sorprendido. Mi mamá salió de la cocina limpiándose las manos en el delantal. «¿Qué pasa, hijo?» Les conté la conversación que había tenido con Valeria. Les pregunté directamente si era cierto que la habían tratado diferente, si había razones para que ella sintiera tanto resentimiento. El silencio que siguió fue incómodo. Mis papás se miraron entre ellos, como si estuvieran decidiendo qué decir. Finalmente, mi mamá habló. «Tu hermana siempre fue difícil», dijo, eligiendo las palabras con cuidado. «Desde que era niña, hacía berrinches por todo, mentía constantemente, culpaba a otros de sus problemas. Nosotros tratamos de apoyarla, pero ella siempre rechazaba la ayuda o la desperdiciaba». Mi papá asintió. «Le dimos dinero varias veces para sus proyectos», agregó. «El negocio de ropa que menciona, le dimos 20,000 pesos para empezar. Los gastó en un viaje a Cancún con sus amigas y luego nos dijo que el negocio había fracasado por falta de capital. Le prestamos para su boda, nunca nos pagó. Le ayudamos con la renta cuando se divorció y al mes siguiente vimos que se había comprado un coche nuevo. Estas revelaciones me dejaron atónito. Yo no sabía nada de eso. Valeria siempre había pintado una historia en la que ella era la víctima, la olvidada, la que nunca recibió nada». «¿Por qué nunca me dijeron nada?», pregunté. «Porque no queríamos crear problemas entre hermanos», respondió mi mamá. «Pensamos que con el tiempo Valeria maduraría, entendería que la vida no le debe nada a nadie, pero parece que solo ha acumulado más resentimiento». Mi papá se levantó y puso una mano en mi hombro. «Lo que hizo en el cumpleaños de tu hijo es imperdonable», dijo con voz firme. «Ya hablamos con ella. Le dijimos que necesita ayuda profesional, que no puede seguir culpando a todos de sus problemas». Pero ella se negó a escuchar. Salí de esa conversación con más preguntas que respuestas. ¿Cuánto de lo que Valeria sentía era real y cuánto era una narrativa que ella misma había construido? ¿Y qué iba a hacer yo ahora con toda esa información? Dale like si alguna vez has sentido que la vida te puso en una situación imposible con tu propia familia. Tu apoyo nos impulsa a seguir narrando estas historias, la decisión más difícil de mi vida. Durante las siguientes semanas, Valeria intentó acercarse como si nada hubiera pasado. Me enviaba mensajes preguntándome cómo estaba mi hijo, compartiendo memes en grupos familiares, incluso sugirió que organizáramos una comida familiar para dejar atrás el malentendido. No respondí ninguno de sus mensajes. Mi esposa y yo habíamos hablado largo y tendido sobre lo sucedido. Ella había sido testigo de comportamientos extraños de Valeria durante años. Comentarios pasivo-agresivos sobre nuestra casa, sobre cómo criábamos a nuestro hijo, sobre mis decisiones de carrera. Siempre lo habíamos ignorado, pensando que solo era su forma de ser. Pero lo del cumpleaños había cruzado una línea que no podíamos ignorar. «No quiero que esté cerca de nuestro hijo», me dijo mi esposa una noche mientras cenábamos. «No es seguro.
Una persona capaz de hacer eso frente a un montón de niños, ¿qué más podría hacer cuando nadie esté mirando? Tenía razón. Como padre, mi primera responsabilidad era proteger a mi hijo. Y aunque doliera, aunque significara romper con mi hermana, tenía que establecer límites claros. Le envié un mensaje a Valeria. No fue fácil escribirlo, pero era necesario. Valeria, lo que hiciste en el cumpleaños de mi hijo fue inaceptable. No fue un error ni un malentendido. Fue una acción deliberada para lastimar a un niño inocente. He hablado con mamá y papá, y entiendo que hay problemas más profundos de los que yo tenía conocimiento, pero nada de eso justifica lo que hiciste. Necesito que sepas que mientras no busques ayuda profesional y hagas un cambio real en tu forma de manejar tus emociones, no vas a ser parte de la vida de mi familia. No te voy a exponer a mi hijo a más comportamientos tóxicos. Esta decisión no es por venganza, es por protección. Cuando estés lista para tener una conversación seria sobre lo que pasó y mostrar un cambio genuino, estaré dispuesto a escucharte. Hasta entonces, necesito que respetes nuestra distancia. Su respuesta llegó en cuestión de minutos. Era un párrafo largo lleno de insultos, acusaciones y victimización. Me decía que yo era un mal hermano, que estaba siendo dramático, que ella solo había tenido un mal día, y yo estaba exagerando. Terminaba el mensaje con: esto solo prueba que siempre has pensado que eres mejor que yo. Bloqueé su número. Las consecuencias que nadie esperaba. La decisión de cortar contacto con Valeria dividió a mi familia. Algunos tíos me apoyaron, entendiendo que lo que ella había hecho era inaceptable. Otros pensaban que yo estaba siendo demasiado duro, que la familia debe perdonarse todo, que el tiempo lo cura todo. Mi mamá lloró durante semanas. Me pedía constantemente que reconsiderara, que le diera otra oportunidad a mi hermana. Fue difícil mantenerme firme viendo a mi mamá sufrir, pero sabía que ceder solo enviaría el mensaje de que ese tipo de comportamiento era tolerable. 2 meses después del cumpleaños arruinado, recibí una llamada de mi prima Fernanda. Ella vivía en Guadalajara y no había estado en la fiesta, pero se había enterado de todo por los chismes familiares. «Necesito contarte algo sobre Valeria», me dijo con voz seria. «Algo que pasó hace años y que creo que debes saber». Me contó que cuando ella tenía 15 años y Valeria 23, mi hermana había destruido deliberadamente un proyecto escolar que Fernanda había estado preparando durante semanas. Era para una competencia estatal, algo muy importante. Valeria lo había tirado a la basura la noche antes de la presentación, diciendo que era feo y que Fernanda no iba a ganar de todos modos. «Nunca se lo dije a nadie porque tu mamá me pidió que no lo hiciera», explicó Fernanda. «Dijo que Valeria estaba pasando por un divorcio difícil y que no necesitaba más problemas. Pero cuando escuché lo que hizo en el cumpleaños de tu hijo, supe que tenía que decírtelo. Esto no es nuevo. Valeria tiene un patrón de destruir cosas que son importantes para otras personas cuando ella se siente mal consigo misma». Esa revelación me golpeó duro. No había sido un incidente aislado. Mi hermana había hecho esto antes, y probablemente lo haría de nuevo si no enfrentaba sus problemas. Hablé con mis papás sobre lo que Fernanda me había contado. Mi mamá se puso pálida. «Pensamos que si lo manejábamos en silencio, Valeria cambiaría», admitió. «No queríamos que la familia la juzgara. Pero creo que al protegerla tanto, solo le permitimos seguir con ese comportamiento». Mi papá se veía derrotado. «Hemos creado un monstruo», dijo simplemente. «El camino hacia adelante». Decidí que ya no iba a ser cómplice del silencio que había permitido que el comportamiento de Valeria continuara durante años. En la siguiente reunión familiar,
en el cumpleaños de mi mamá, hablé abiertamente sobre lo que había pasado. No lo hice para avergonzar a nadie, sino para establecer claramente por qué había tomado la decisión de alejar a Valeria de mi familia. Algunos familiares se incomodaron, otros asintieron en silencio, como si finalmente alguien hubiera dicho en voz alta lo que todos sabían pero nadie quería admitir. Valeria, por supuesto, no fue invitada a esa fiesta. Mi mamá lloró, pero respetó mi decisión. Los meses siguientes fueron extraños. Había un vacío en las reuniones familiares, una ausencia que todos sentíamos, pero nadie sabía cómo llenar. Pero también había paz. Mi hijo ya no tenía que lidiar con comentarios hirientes disfrazados de bromas. Mi esposa ya no tenía que soportar miradas de desprecio. Yo ya no tenía que caminar sobre cáscaras de huevo, preocupándome por cuándo sería el próximo estallido. En enero, 5 meses después del cumpleaños destruido, mi mamá me llamó con noticias. Valeria empezó terapia, me dijo con voz esperanzada. Finalmente aceptó que necesita ayuda. No supe qué sentir. Parte de mí quería creer que esto era el inicio de un cambio real. Otra parte estaba escéptica, preguntándome si solo era una estrategia para volver a ser incluida en la familia. Me alegro por ella, le dije a mi mamá. De verdad, pero eso no cambia mi decisión por ahora. Necesito ver acciones sostenidas, no solo promesas. Mi mamá suspiró. Lo entiendo, hijo, solo... No cierres la puerta completamente. Sigue siendo tu hermana. Un cumpleaños diferente. Cuando mi hijo cumplió 8 años, organizamos una fiesta pequeña, solo familia cercana y sus mejores amigos. Nada elaborado, nada ostentoso. Solo una tarde tranquila llena de risas, pastel de chocolate y juegos en el jardín. Esta vez no hubo drama, no hubo gritos ni juguetes rotos. Mi hijo abrió sus regalos con una sonrisa enorme, agradeciendo cada uno. Cuando terminó, se acercó a mí y me abrazó. «Esta fue la mejor fiesta, papá», me dijo. Miré a mi esposa y vi lágrimas en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Habíamos protegido a nuestro hijo, habíamos establecido límites saludables, y aunque había costado romper con mi hermana, sabíamos que habíamos tomado la decisión correcta. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el mismo jardín donde un año antes había recogido pedazos de juguetes rotos. Pensé en Valeria, preguntándome si realmente estaba en terapia, si realmente estaba trabajando en sus problemas, si algún día podríamos tener una relación saludable. No tenía las respuestas, pero lo que sí sabía era esto. Había aprendido que el amor familiar no significa tolerar cualquier comportamiento, significa establecer límites claros, proteger a los vulnerables y exigir respeto mutuo. Mi mamá me había dicho durante años que la familia era lo más importante, y tenía razón. Pero yo había aprendido que mi familia más importante era la que había construido, mi esposa, mi hijo. Y protegerlos siempre sería mi prioridad, sin importar quién tuviera que quedar fuera. Meses después, señales de cambio. Pasó medio año más antes de que Valeria intentara contactarme nuevamente. Esta vez no fue a través de un mensaje lleno de justificaciones o victimización. Fue una carta escrita a mano, entregada por mi mamá. En ella, mi hermana finalmente reconocía lo que había hecho. No intentaba justificarlo ni culpar a nadie más. Simplemente admitía que su comportamiento había sido destructivo, que había lastimado a personas inocentes y que estaba trabajando en entender por qué. Mi terapeuta me ha ayudado a ver patrones que he repetido toda mi vida, escribía. Siempre que me sentía inadecuada o celosa, atacaba lo que otros tenían en lugar de trabajar en mí misma. Lo que hice en el cumpleaños de tu hijo fue lo peor, pero no fue lo único. He pasado años lastimando a las personas que me importan
porque no sabía cómo manejar mi propio dolor. La carta continuaba con una disculpa genuina. No pedía perdón inmediato, ni exigía que las cosas volvieran a ser como antes. Solo expresaba su arrepentimiento y su compromiso de seguir trabajando en sí misma, con o sin mi perdón. Leí esa carta varias veces. Mi esposa también la leyó. ¿Crees que es genuina?, me preguntó. No lo sé, admití. Pero es la primera vez que la escucho tomar responsabilidad real por sus acciones. Decidimos no responder inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar, para asegurarme de que cualquier decisión que tomara fuera pensada y no emocional. La reconciliación lenta. 3 meses después de recibir la carta, acepté reunirme con Valeria. Fue en un café neutral, sin mis papás presentes, sin la presión de la familia. Solo ella y yo. Se veía diferente, no físicamente, sino en su forma de comportarse. Había una calma que no había visto antes, una ausencia de esa tensión constante que siempre había caracterizado nuestras interacciones. Hablamos durante 2 horas. Ella no intentó minimizar lo que había hecho ni apresurar el proceso de reconciliación. Me contó sobre su terapia, sobre los patrones que había descubierto, sobre el trabajo difícil de enfrentar sus propios demonios. No espero que me perdones mañana, me dijo. Sé que destruí algo muy importante. No solo los juguetes, sino la confianza, la seguridad. Tu hijo merece estar protegido y yo necesito demostrar con acciones, no con palabras, que he cambiado. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en nuestras vidas. No prometí nada ese día, pero por primera vez en meses sentí que tal vez, eventualmente, podría haber un camino hacia adelante. Reflexiones finales. Hoy, 1 año y medio después del cumpleaños destruido, mi relación con Valeria sigue siendo distante pero civilizada. Hemos tenido algunas reuniones familiares donde ambos estamos presentes. Ella mantiene su distancia de mi hijo, respetando los límites que establecí. No hay abrazos efusivos ni pretensiones de que todo está olvidado, pero hay respeto. Y eso es más de lo que pensé que tendríamos. Mi hijo, ahora de 9 años, a veces pregunta por su tía. Le hemos explicado en términos que puede entender que a veces las personas cometen errores muy grandes y necesitan mucho tiempo para arreglarse a sí mismas. Él parece aceptarlo con la inocencia propia de su edad. Lo que aprendí de esta experiencia es complejo. Aprendí que el amor familiar no es incondicional en el sentido de tolerar cualquier cosa. Que proteger a los tuyos a veces significa alejarte de personas que compartes sangre. Que el cambio real toma tiempo, esfuerzo y humildad. También aprendí que mis papás, con todas sus buenas intenciones, habían contribuido al problema al encubrir el comportamiento de Valeria durante años. El silencio no protege a nadie, solo permite que los problemas crezcan en la oscuridad. ¿Volverá Valeria a ser parte plena de mi vida algún día? No lo sé. Lo que sí sé es que cualquier relación que tengamos en el futuro tendrá que estar basada en respeto mutuo, límites claros y acciones consistentes, no solo en el vínculo de sangre. Porque al final del día, la familia que construyes es tan importante como la familia en la que naces. Y proteger esa familia que construí, ese hogar lleno de amor y seguridad para mi hijo, siempre será mi prioridad. Si conoces a alguien que está pasando por conflictos familiares complicados, comparte esta historia. A veces saber que no estamos solos y que está bien establecer límites hace toda la diferencia. El cumpleaños de este año fue tranquilo, feliz, lleno de esos momentos simples que hacen que la vida valga la pena. Mi hijo sopló sus velas rodeado de amor, sin drama, sin miedo. Y eso al final es todo lo que importa.
La vida me enseñó que a veces las fracturas familiares son necesarias para que cada quien sane, que el perdón no significa olvidar ni volver a exponerte al daño, y que establecer límites no es egoísta, es supervivencia. Esta es mi historia, una historia de cumpleaños destruidos, decisiones difíciles y el largo camino hacia entender que proteger tu paz y la de los tuyos no es opcional, es esencial.